Lisa McVeigh tuvo que pasar una extraña y aterradora experiencia cuando de camino a casa en 1984 y tras su salida del trabajo fue secuestrada. Los seres queridos de Lisa estaban llenos de preocupaciones y la policía hizo todo lo posible para lograr dar con ella. Sin embargo, en un giro extraordinario de las cosas, Lisa regresó por su cuenta, después de haber sobrevivido a las garras de un asesino en serie. Afirmó que había utilizado la psicología inversa e hizo que su secuestrador la dejara en libertad. Lisa McVeigh tuvo una infancia problemática. De acuerdo a informes policiales, su madre era alcohólica y drogadicta, y por lo tanto no podía cuidar de ella. A causa de esto, Lisa se mudó a diversos hogares de acogida hasta que su madre la obligó a quedarse con su abuela cuando tenía apenas 14 años. Si bien encontró un techo permanente sobre su cabeza, su pesadilla estaba lejos de terminar. La propia Lisa afirmó que mientras vivía allí fue constantemente agredida sexualmente por el novio de su abuela con el que compartían el hogar. Incluso mencionó que el hombre, con la única finalidad de que ella no lo denunciara, solía amenazarla con un arma de fuego. Por esta situación que Lisa vivía a diario, es que llegó a contemplar la idea de acabar con su propia vida, y así también con el calvario al que era sometida noche tras noche. De hecho, Lisa iba a suicidarse el día en que fue secuestrada por un total y completo desconocido. Era el 3 de noviembre de 1984 y Lisa, que tan solo tenía 17 años, regresaba en bicicleta a casa a las 2 de la madrugada, desde la tienda de donas en la que trabajaba hacía un tiempo. Las calles estaban oscuras, pero Lisa conocía muy bien el camino a casa y no sentía miedo. No obstante, en un momento, y sin que ella pudiera reaccionar para defenderse, alguien la tomó, ejerciendo mucha fuerza, y la tiró de la bicicleta. Tras esto, fue secuestrada a punta de pistola, atada y metida dentro de un auto. Mientras estaba atada, Lisa notó algunos detalles sobre el automóvil del secuestrador que luego serían claves para la investigación policial. Dentro del auto y previo a que éste sea puesto en marcha, Lisa fue obligada a practicarle sexo oral a su secuestrador antes de ser trasladada a un departamento. Sorprendentemente, incluso en su estado de temor extremo y estando con los ojos vendados, Lisa recordó cada detalle del lugar, desde el tiempo que le llevó llegar hasta allí hasta la cantidad de pasos necesarios para ir desde la puerta principal hasta la habitación en la que finalmente fue depositada por su secuestrador. En el departamento, Lisa fue agredida sexualmente y sin piedad en numerosas ocasiones. Sin embargo, y a pesar de estar atravesando una de las situaciones más extremas que una mujer, y en este caso una adolescente, puede vivir, Lisa logró interactuar con su captor hasta el punto de hacerlo creer que lo amaba y que lo comprendía. Así fue que Lisa notó que el secuestrador no tenía ánimos de asesinarla y que solo se lo decía para que ella no intentara escapar. Lisa trató de ponerse del lado del secuestrador e incluso le dijo que tenía un padre enfermo que dependía pura y exclusivamente de ella. Además, cuando Lisa se enteró de que su secuestrador había pasado por una ruptura amorosa recientemente, incluso se atrevió a decirle que no le importaría convertirse en su novia. En ese momento, Lisa McVeigh declaró que el captor tomó sus manos y las puso en su propio rostro, lo que le permitió a ella sentir sus rasgos para describirlo con posterioridad a la policía.
Aunque el secuestrador abusó de Lisa varias veces e incluso la agredió físicamente, parecía que el plan de ella estaba funcionando, ya que al momento de salir del departamento, el hombre le dijo que le iba a dejar en libertad. Previo a esto, le vendó los ojos, le ató las manos y la subió al automóvil. Luego, fueron a cargar gasolina y finalmente el captor hizo lo que prometió. Liberó a Lisa McVeigh con un solo pedido: decirle a la policía que él era negro, bajo y delgado, lo cual era totalmente contrario a la realidad. Una vez que Lisa regresó de su terrible experiencia, tanto su madre como su abuela y el novio de esta no le creyeron. Le dijeron que solo se había escapado con un novio y que estaba inventando todo para no ser castigada. La pareja de su abuela, por su parte, la agredió no solo verbal, sino psíquicamente desde que Lisa atravesó la puerta, a tal punto que fue la abuela quien intervino diciendo que llamaría a la policía para avisarles que su nieta, la escapista, había retornado al hogar con una historia fabulada de secuestro. La historia de Lisa era tan increíble que ni la policía le creía en un principio. De hecho, fue entrevistada por varios agentes diferentes y ninguno de ellos lograba terminar de creer la historia, sobre todo por lo detallado del relato de Lisa y porque suponían que en una situación de tanta gravedad y emocionalmente caótica, ninguna persona es capaz de prestar atención a los detalles, los cuales Lisa recordaba a la perfección. Tras entrevistarse con más de 4 agentes, la historia de Lisa llegó a oídos del sargento Larry Pinkerton, quien era especialista en delitos contra la integridad sexual. Desde el momento 1, el sargento Pinkerton creyó la historia de Lisa y pudo entrever, tras una larga charla, que en la casa de su abuela, Lisa estaba siendo víctima de agresión sexual desde hacía mucho tiempo. Con esto sabido, el sargento Pinkerton instrumentó todos los medios a su poder para que se pueda detener a la pareja de la abuela de Lisa, como así también para que la adolescente salga de ese ambiente nocivo. Lisa McVeigh, finalmente, es llevada a una casa de acogida mientras continúan los esfuerzos por atrapar a su captor. La policía estaba llevando a la vez una investigación por la supuesta existencia de un asesino serial en la zona. 8 mujeres habían sido víctimas de secuestros y de posteriores asesinatos. Con la llegada del caso de Lisa, el sargento Pinkerton consideró que esas 8 víctimas y Lisa estaban relacionadas. Por este motivo, le pidió a sus superiores que cotejaran los rastros encontrados en la ropa que Lisa vestía al momento de ser liberada con las prendas de las otras víctimas. Los jefes de Pinkerton no creían en la conexión entre los diversos crímenes y tuvo que ser él mismo el que pagó por los estudios de laboratorio. Para sorpresa de toda la policía, el cotejo se realizó y arrojó que tanto la ropa de Lisa como la ropa de las 8 víctimas anteriores presentaban una pequeña fibra roja. La fibra roja que tapizaba el vehículo del secuestrador y asesino serial, tal y como lo relató Lisa. Robert Joseph Long, más conocido como Bobby Joe Long, era hijo de Joe y Louetta Long. Nació con un cromosoma X adicional, un problema conocido como 47XXY. Como consecuencia de este síndrome, se secreta estrógeno en exceso, dando lugar a algunos rasgos femeninos, como el crecimiento de los senos. Por ello, Bobby Joe Long fue objeto de burlas graves durante la infancia hasta que fue sometido a una operación de reducción en la preadolescencia. Bobby tenía una relación disfuncional con su madre, pero durmió con ella hasta que fue adolescente. Por su parte,
En 1974, Bobby Joe Long se casó con su novia de la escuela secundaria. Poco después, tuvo un choque con su motocicleta, el cual le causó un traumatismo cráneoencefálico que le provocó serias secuelas e irascibilidad. En 1980, y tras tener 2 hijas, la mujer de Bobby Joe Long solicitó el divorcio aludiendo violencia doméstica. Antes de que Bobby Long se mudara a Florida, vivía en Long Beach, California, donde alquiló una habitación a una mujer. Bobby comenzó entonces a contactar mujeres a través del Penny Saver y otros anuncios clasificados, y cuando encontraba una mujer sola, pedía usar el baño, sacaba su kit de agresión sexual, robaba y violaba brutalmente a la mujer. Estos delitos nunca fueron procesados por las autoridades locales de California. Posteriormente, y para huir de sus crímenes, Bobby se mudó al área de la bahía de Tampa en 1983. El condado de Hillsborough había tenido un promedio de entre 30 a 35 homicidios por año en los años 80, pero a partir de 1984 la tasa de homicidios se incrementó. Durante un periodo de 8 meses, un asesino con un único método de atar, violar y matar a sus víctimas y luego dejarlas en posiciones y posturas explícitas, subió el promedio a un asesinato cada 2 semanas. La primera víctima de Bobby fue descubierta en mayo de 1984. Esto comenzó una intensa investigación sobre el secuestro, agresión sexual y asesinato de al menos 10 mujeres en 3 condados en el área de la bahía de Tampa. Los cuerpos fueron encontrados generalmente mucho tiempo después del asesinato, en estado de descomposición y arrojados cerca de un camino rural o arrastrados dentro de un bosque. En 1984, mientras Bobby estaba en libertad condicional por agresión, comenzó a conducir buscando víctimas en áreas conocidas de prostitución y en bares donde se encontraban mujeres solas. Según declaró posteriormente, sus víctimas se acercaban a él, tras lo cual las convencía de que entraran en su auto y las llevaba a su departamento. Una vez allí, ataba a sus víctimas con cuerdas. Luego, confesó que obtenía placer sádico en el secuestro, la agresión sexual y el asesinato brutal de las personas, algunas de las cuales fueron estranguladas. A otras las degolló o las mató a golpes. Tras asesinarlas, colocaba los cuerpos en diferentes posturas, por ejemplo, con las piernas abiertas en ángulos extraños. De las 10 víctimas conocidas de Bobby, 5 fueron identificadas como prostitutas, 2 como bailarinas exóticas, una era trabajadora de una fábrica, una estudiante y otra de ocupación desconocida. Bobby Long fue arrestado a la salida de un cine el 16 de noviembre de 1984, acusado del secuestro y agresión sexual de Lisa McVeigh, y una vez obtenida la confesión del detenido, el interrogatorio se centró en la oleada de crímenes sexuales sin resolver que había golpeado la zona de Tampa Bay desde principios de año. Bobby acabó confesando 8 asesinatos en el condado de Hillsborough y 1 en el condado de Pasco. Su juicio recibió amplia atención de los medios de comunicación y en julio de 1986 fue condenado a muerte.
El 23 de abril de 2019, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la sentencia de muerte de Bobby Joe Long. Las apelaciones posteriores de la defensa de Bobby fueron rechazadas, siendo ejecutado por inyección letal el 23 de mayo del año 2019 y declarado legalmente muerto a las 6:55 de la tarde. Nunca hizo una última declaración. Dos años después de su secuestro, Lisa se casó con un oficial de policía e incluso tuvo una hija con él. Sin embargo, el matrimonio aparentemente se disolvió después de 5 años y dejó un profundo impacto en ella. No obstante, Lisa nunca se rindió y trabajó en algunos lugares antes de pasar por la Academia de Policías en el año 2004. Decidida a ayudar a víctimas como policía, hoy en día trabaja como oficial en el condado de Hillsborough. Lisa nunca rehúye a hablar de su experiencia y ha aparecido en numerosos programas de televisión y documentales. En 2019, cuando Bobby fue ejecutado, Lisa estaba presente y reveló que tenía que perdonar a su secuestrador para liberar su mente. La vida de Lisa McVeigh es una inspiración para todos.